La 29 dice, ¿qué es un estudio de casos y controles anidado? ¿No? Estudio de casos y controles en el que los controles están apareados con los casos en posibles factores de confusión. Estudio de casos y controles en el que los controles están muestreados aleatoriamente del corte que da origen a los casos. Estudio de casos y controles en el que tanto casos como controles se extraen del mismo hospital o centro de estudio. Es el tipo de estudio de casos y controles que se realiza para estudiar los factores etiológicos de las malformaciones congénitas y que se llevan a cabo en las unidades de neonatología. Es el tipo de estudio de casos y controles que se realiza en poblaciones estáticas o cerradas en las que no se permite la entrada o salida de la misma, ¿no? Que es un estudio de casos y controles anidado. Algunos incluso le llaman estudio de casos y controles anidado en una corte, ¿okay? Ese es su otro nombre. Este tipo de estudio de casos y controles es la B, estudio de casos y controles en el que los controles están muestreados aleatoriamente de la corte que da origen a los casos, ¿no? Esto se da cuando un factor de riesgo, por ejemplo, está concentrado en una determinada población. Entonces, de ahí se van a escoger los casos y los controles. ¿Ok? Bien. La pregunta 30 dice, ¿qué principio ético requiere la solicitud de consentimiento informado del paciente para su participación en un ensayo clínico? Autonomía, no maleficencia, equidad, beneficencia o justicia. Cuando ustedes hacen firmar el consentimiento informado, sea para un ensayo clínico, sea para una cirugía, sea para un procedimiento invasivo, ¿no? ¿Qué principio ético están priorizando ahí? Cuando el paciente es el que autoriza estar sometido a un ensayo clínico, a una operación, a una intervención quirúrgica, a un procedimiento, a ese principio ético es la autonomía, ¿ok? Porque el paciente libremente elige ingresar al estudio o ser sometido a un determinado procedimiento, ¿ok? Aquí es la A, la autonomía. La siguiente dice, respecto a los estudios de cortes, es cierto que los sujetos son seleccionados en virtud de padecer o no la enfermedad sometida al estudio. El análisis de los datos consiste en determinar si la proporción de expuestos en el grupo de pacientes con la enfermedad difiere de la de los controles. Se obtiene la prevalencia como medida de la frecuencia de la enfermedad. El azar decide la distribución de la exposición de los sujetos del estudio. Pueden ser retrospectivos. No pueden ser retrospectivos. ¿Cuál es la respuesta ahí? Ahí va la pregunta de vuestro colega, ¿no? Que decía si los... a ver, dice, respecto a los estudios de cortes, es cierto que los sujetos son seleccionados en virtud de padecer o no la enfermedad sometida al estudio. ¿Será o no será? No, ¿no es cierto? En los estudios de cortes, los sujetos se seleccionan en virtud de estar expuestos o no expuestos al factor de riesgo, ¿no? No padecer o no la enfermedad. El análisis de los datos consiste en determinar si la proporción de expuestos en el grupo de pacientes con la enfermedad difiere a la de los controles, ¿no? Este es en el estudio de casos y controles, no en el estudio de cortes. Se obtiene la prevalencia como medida de la frecuencia de la enfermedad. En los estudios de corte lo que se va a obtener no es la prevalencia, sino la incidencia o los casos nuevos, ¿ok? Los casos nuevos. El azar decide la distribución de la exposición en los sujetos de estudio. En los estudios de corte no es el azar, ¿no? Ustedes tienen que distribuir a los sujetos de acuerdo a si están expuestos
o no están expuestos y hacerles el seguimiento. ¿Pueden ser retrospectivos? Sí pueden ser retrospectivos los estudios de cortes para ver la exposición al factor de riesgo y posteriormente se les empieza a hacer el seguimiento en el futuro, ¿no? Hacia adelante. Entonces aquí la respuesta es la E. Ok. La 32 dice, ¿cómo se denomina al ensayo clínico en el que los pacientes, los investigadores y los profesionales sanitarios implicados en la atención de los pacientes desconocen el tratamiento asignado? Enmascarado, triple ciego, abierto, simple ciego o doble ciego, ¿no? Es un ensayo clínico en el que nadie sabe el tratamiento asignado, ¿no? Ni los pacientes, ni los investigadores, ni los profesionales que administran el tratamiento. ¿Cómo se llama ese estudio? Simple ciego es cuando el sujeto, el investigado, no sabe, ¿no?, qué tipo de tratamiento le están dando. Doble ciego es cuando el investigado o el sujeto y además el que administra el tratamiento no sabe qué tipo de tratamiento es el que está dando. Y triple ciego es cuando el sujeto, el que administra el tratamiento y el investigador no sabe el tratamiento asignado, ¿no? Aquí la respuesta es la B, ¿no? No se olviden, entonces, existen ensayos clínicos que son del simple, del doble y del triple ciego. Muy bien. La 33 dice, los ensayos clínicos de fase 2, señale la respuesta verdadera. Se suelen realizar en grupos de pacientes no muy numerosos. Regulatoriamente son estudios observacionales. Su objetivo principal es confirmar la efectividad de un medicamento en una patología concreta. Su objetivo principal es evaluar la seguridad y tolerabilidad de un medicamento y constituyen la evidencia fundamental del beneficio-riesgo del medicamento, ¿no? ¿Cuál es la respuesta cierta? Los ensayos clínicos se dividen en 4 fases, ¿saben, no? La fase 1 es la primera fase en la cual se empieza a dar en humanos. Para esto se buscan seres humanos o personas jóvenes, sanas, y principalmente muestra o busca ver posibles efectos tóxicos del medicamento. Los ensayos de fase 2 es la primera fase en la cual se les da a los enfermos, ¿ok? Tienen criterios de selección muy exhaustivos, ¿no? Y normalmente se da en pacientes, en un pequeño número de pacientes, ¿no? Los grupos no son muy numerosos. Esa es la respuesta cierta acá, en la fase 2, ¿ok? En la fase 3 es aquella fase en la cual ya se hacen estudios multicéntricos, ¿no? Ya se vio la toxicidad, se vio la dosis, se vio la respuesta en la fase 2, ¿no?, de la enfermedad al tratamiento, y en la fase 3 se hace ensayos clínicos multicéntricos donde se va a dar la muestra el medicamento a gran cantidad de pacientes. ¿Para qué? Con el fin de ser aprobados para su uso comercial. Y en la fase 4 son los estudios que se hacen ya cuando se han comercializado los medicamentos. Entonces, la respuesta cierta de la fase 2 es que se suelen realizar en grupos de pacientes no muy numerosos. Esa es su característica principal. ¿Para qué? Para poder ser controlados mejor y buscar algunos efectos tóxicos y ver si la eficacia es la adecuada o no. La 34 dice, ¿a qué tipo de ensayo clínico nos referimos cuando los criterios de inclusión se ajustan a las indicaciones, con criterios de exclusión menos restrictivos para incluir una amplia representación de la enfermedad en estudio y fundamentar así el registro de un medicamento, ¿no?, para su uso, obviamente? Un estudio piloto, un estudio de fase 1, estudio de fase 2, estudio de fase 3 o estudio de fase 4. ¿Cuál sería? Un ensayo clínico en lo cual se va a incluir un gran número
de pacientes, dice, ¿no es cierto?, con criterios de exclusión menos restrictivos. ¿Para qué? Para lograr el registro de un medicamento, ¿no? El registro de un medicamento es paso previo para la aprobación, pues, ¿no?, para su uso comercial. ¿Qué tipo de estudio es? ¿Qué fase? Sería la fase 3, ¿no? La fase 1, su característica principal, acuérdense, es la primera fase en la que se da a seres humanos y se da en normalmente adultos jóvenes y personas sanas. En la fase 2 es la primera fase en la que se da a enfermos, ¿no?, y se busca probar la eficacia. En la fase 3 es la fase en la que se da en ensayos multicéntricos, con gran cantidad de pacientes. Y los estudios de fase 4 ya es cuando se ha comercializado, ¿no? Acá entonces la respuesta son estudios de fase 3. Muy bien, la siguiente dice, ¿en qué tipo de evaluación económica tanto los costes como los resultados en salud se van a medir en unidades monetarias? Análisis coste-beneficio, coste-efectividad, coste-utilidad, análisis de minimización de costes o análisis de impacto presupuestario. Habíamos visto que habían 3 tipos de evaluaciones económicas, ¿no es cierto? Coste-beneficio, coste-efectividad y coste-utilidad. ¿En cuál de ellos se mide dinero versus dinero? ¿Cuál era? Coste-beneficio, pues, ¿no es cierto? Coste-beneficio. Coste-efectividad es dinero versus resultados. Y coste-utilidad, dinero versus calidad de vida. ¿Ok? Calidad de vida. Muy bien. La pregunta 36 dice, ¿cómo clasificaría los costes de los análisis de sangre y de las pruebas complementarias efectuadas a un paciente para el tratamiento de su enfermedad? Costes indirectos sanitarios, costes intangibles, costes directos sanitarios, costes no sanitarios indirectos o costes estructurales sanitarios. ¿Qué cosa sería? ¿No? Cuando se hace la evaluación económica, ¿no es cierto?, de costo-beneficio, efectividad, coste-utilidad, etc., en los costos se ven esto, costos directos, costos indirectos, ¿no? Es la clasificación que se hace. ¿Qué serían los costes de los análisis de sangre y las pruebas complementarias efectuadas a un paciente? Costes indirectos sanitarios, costes intangibles, directos sanitarios, costes no sanitarios indirectos o costes estructurales sanitarios. ¿Qué creen? Serían costes directos, pues, ¿no? Costes directos, caray. Costes directos sanitarios. Todos los gastos que se hagan en el tratamiento, recuperación y rehabilitación de la enfermedad son costos o costes directos sanitarios. Ok. Los costes indirectos son aquellos costos que se da, por ejemplo, por descansos médicos, ¿okay?, la falta al trabajo, ¿no es cierto?, por pérdida de la producción económica del sujeto que queda discapacitado, queda inválido después de una enfermedad, o los costos que va a implicar el hacer, digamos, el que esa persona se reincorpore a la sociedad para hacer de manera productiva su labor, usualmente la que hacía, o si va a ser reubicado en otra labor, ¿no? Esos costos son los costos indirectos. Muy bien, la 37 dice, si aplicamos una prueba de laboratorio para el diagnóstico de una determinada enfermedad, que es 2 veces más frecuente en hombres que en mujeres, ¿cuál de los siguientes parámetros será más elevado en la población femenina que en la masculina? La prevalencia de la enfermedad, la sensibilidad de la prueba, la especificidad de la prueba, el valor predictivo positivo de la prueba o el valor predictivo negativo de la prueba. Dice, si aplicamos una prueba de laboratorio para el diagnóstico de una determinada enfermedad que es 2 veces más frecuente en hombres que en mujeres,
¿no? Ese dato es importante. Es más frecuente en hombres que en mujeres. ¿Cuál de los siguientes parámetros será más elevado en la población femenina que en la masculina? ¿No? Recuerden que es más frecuente en hombres. Y les preguntan cuál de los parámetros será más elevado en la población femenina. ¿La prevalencia de la enfermedad será? No, ¿no es cierto? La prevalencia es más en los varones. La sensibilidad de la prueba, la especificidad de la prueba. Recuerden, la sensibilidad y la especificidad no dependen mayormente de la presencia o ausencia de la enfermedad, ¿no? Porque la sensibilidad se da en los enfermos y la especificidad en los no enfermos, ¿no? Dependen la sensibilidad y la especificidad de la potencia del test, ¿no es cierto?, que se está investigando. Tenemos el valor predictivo positivo de la prueba o el valor predictivo negativo de la prueba. ¿Ok? ¿Cuál es el que estará aumentado? ¿No? ¿Cuál de los siguientes parámetros será más elevado en la población femenina que en la masculina? Es más frecuente en hombres, por ende la prevalencia en mujeres es menor, ¿no es cierto? La prevalencia en mujeres es menor. Ese es el dato que tienen que tomar en cuenta. Si la prevalencia en las mujeres es menor, ¿cuál es el que será elevado? ¿El valor predictivo positivo o el valor predictivo negativo de la prueba? El valor predictivo negativo, ¿no es cierto? El valor predictivo negativo. Recuerden, si hay menos prevalencia, el valor predictivo negativo aumenta. Si hay mayor prevalencia, el valor predictivo positivo es el que va a aumentar, ¿no? Esa relación es la que deben recordar. Muy bien, la 38 dice: la prueba diagnóstica que se aplica para el cribado de una enfermedad requiere de las siguientes características, excepto alta prevalencia de la enfermedad, alta especificidad de la prueba, alta sensibilidad de la prueba, existencia de recursos de diagnóstico y tratamiento de los sujetos positivos en la prueba, aceptable para la población, ¿no? ¿Cuál sería? La prueba diagnóstica que se aplica para el cribado de una enfermedad, para el screening, ¿no es cierto? Requiere de las siguientes características, excepto, dice. Alta prevalencia de la enfermedad. ¿Será o no? ¿Harían screening a una enfermedad que tiene alta prevalencia? Sí, ¿no es cierto? Sí. Debe ser aceptable para la población, ¿no? El test que están haciendo. También, si no, no se van a hacer screening, ¿no? Por ejemplo, si es una prueba muy dolorosa, muy complicada, obviamente no va a servir para hacer screening, para hacer cribado. Existencia de recursos de diagnóstico y tratamiento de los sujetos positivos a la prueba, ¿no? Si ustedes van a hacer screening, significa que están buscando identificar a los enfermos. ¿Para qué? Para hacer el diagnóstico y tratamiento posterior, ¿no es cierto? Les queda la alta especificidad de la prueba o la alta sensibilidad de la prueba. ¿Cuál es la característica principal de una prueba diagnóstica para usarla como screening o cribado? Exacto, que sea muy sensible, ¿no es cierto? Alta sensibilidad, muy bien. Ay, perdón, excepto. Alta especificidad, error. Gracias. Muy bien, la 39 dice: en un contraste de hipótesis estadístico, si la hipótesis nula fuera cierta y se rechazara, ¿cuál de las respuestas es correcta? Se comete un error de tipo 2, se toma una decisión correcta, la potencia aumenta, se comete un error de tipo 1 o indica un tamaño muestral excesivo. No, en un contraste de hipótesis estadístico, si la hipótesis nula fuera cierta y se rechazara, dice. ¿Qué tipo de error están cometiendo? Ya, recuerden, hay dos tipos de errores, ¿no es cierto? Tipo 1 y tipo 2. Ok. Para resumir y para que ustedes no se olviden, tienen que saber que uno es un falso positivo y el otro es un falso negativo. ¿Ok? Cuando ustedes tienen una hipótesis nula cierta y la rechazan, ¿qué cosa estarían encontrando ahí? ¿Un falso positivo o un falso negativo? Un falso positivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, un ejemplo sería: el paciente tiene SIDA. Esa es vuestra hipótesis. La hipótesis nula sería:
el paciente no tiene SIDA, ¿no es cierto? Ok, entonces, si la hipótesis nula fuera cierta, ¿no es cierto? Si la hipótesis nula fuera cierta, o sea, si el paciente no tiene SIDA, fuera cierto, y ustedes lo rechazan, estaría implicando que el paciente tiene SIDA, ¿verdad? Esa sería vuestra conclusión, ¿ok? Porque están rechazando la hipótesis nula. Entonces, si están diciendo el paciente tiene SIDA a pesar que el paciente está sano, ¿qué están haciendo ahí? ¿Es un falso positivo? Ok. Cuando es un falso positivo, ¿qué tipo de error se comete? Tipo 1, ¿no es cierto? Tipo 1. Y si es un falso negativo, se comete el error de tipo 2. ¿Ok? Es más fácil que se acuerden así que acordándose del concepto del error de tipo 1 y error de tipo 2. ¿Ok? Error tipo 1 es un falso positivo, error de tipo 2 es un falso negativo. ¿Ok? Bien, la pregunta 40 dice: el objetivo de una investigación es determinar la probabilidad de sufrir cirrosis hepática en función de la presencia o no de 5 variables: sexo, edad, consumo de alcohol, consumo de drogas y nivel de actividad física. La técnica estadística más adecuada para evaluar el objetivo propuesto es el cálculo de la matriz de correlación entre los factores, el cálculo de la regresión lineal, el análisis de componentes principales, el cálculo de regresión logística o la prueba del chi cuadrado. Ok, ustedes tienen una investigación, ¿no es cierto? Quieren ver la probabilidad de sufrir cirrosis, tiene o no, o está o no influida por las variables sexo, edad, consumo de alcohol, consumo de drogas y nivel de actividad física. Ok, estas variables, cuando intervienen más de una, ¿no? 2, 3, 4, 5 variables, y estas variables sumadas van a producir o no una determinada enfermedad, o van a aumentar el riesgo o no de presentar una determinada enfermedad, la técnica estadística que deben usar es esta, ¿no? El cálculo de regresión logística. ¿Ok? ¿En qué consiste esto? El cálculo de regresión logística les sirve para identificar si 2, 3 o más variables están en relación a la presencia o la ausencia de cierta enfermedad. ¿Ok? Para eso sirve la regresión logística, ¿no? Se usa en algunos estudios, no es muy común usarlas, pero han preguntado sobre este tema en los exámenes MIR, por eso se los estamos poniendo. Muy bien. La 41 dice: ¿cuál de los siguientes diseños es un diseño experimental? Estudio de casos y controles, estudio de cortes, estudio transversal, serie de casos o un ensayo clínico controlado. Un ensayo clínico, ¿no es cierto? Recuerden, ensayo clínico es igual a experimento, ¿no es cierto? Eso tienen que recordar. Muy bien. Las 42 dice: se ha realizado un estudio epidemiológico con el objetivo de dilucidar si existe asociación entre la administración de una nueva vacuna antigripal y la aparición de síndrome de Guillain-Barré. Para ello se recogieron los datos de todos los sujetos vacunados en determinada área geográfica y mediante la conexión de estos datos con los de nuevos diagnósticos de síndrome de Guillain-Barré registrado en los hospitales de ese mismo área. Se comparó la incidencia de síndrome de Guillain-Barré en sujetos expuestos y no expuestos a la vacuna en una ventana temporal definida. ¿A qué tipo de diseño corresponde este estudio? Estudio de cortes, de casos y controles anidado en una corte, estudio de casos y controles de campo, estudio de corte transversal o un estudio descriptivo. ¿Qué cosa es? Muy bien. Se han recogido datos de todos los sujetos, dice, vacunados en determinada área geográfica. ¿Ok? Y mediante la conexión de estos datos con los de nuevos diagnósticos de síndrome de Guillain-Barré registrado en los hospitales de ese mismo área, se comparó la incidencia de síndrome de Guillain-Barré en sujetos expuestos y no expuestos a la vacuna. O sea, la vacuna antigripal resultó siendo, en este caso para este estudio, el factor de riesgo para hacer Guillain-Barré, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa han hecho?
han agarrado un área geográfica y han visto quiénes estuvieron expuestos a la vacuna y quiénes no estuvieron expuestos a la vacuna. Y les han hecho un seguimiento temporal durante un tiempo, ¿no? A ver quiénes desarrollan el síndrome de Guillain-Barré y quiénes no. ¿Qué tipo de estudio será? De corte, ¿no es cierto? De corte, porque les han hecho un seguimiento temporal. Muy bien. La siguiente dice: para correlacionar el alcohol con los accidentes de tráfico se procedió de la manera siguiente. Por cada accidentado se seleccionó un individuo no accidentado que pasaba a la misma hora por una carretera de características similares a la del accidentado. Se les extrajo sangre para cuantificar la cifra de alcoholemia. ¿Cuál es el tipo de diseño del estudio empleado? ¿Un estudio transversal o de prevalencia? ¿Un estudio de cortes? ¿Un estudio de casos y controles? ¿Un ensayo clínico o un estudio ecológico? ¿Cuál será? Bien. Se relacionó el alcohol con accidentes de tránsito, ¿no es cierto? Por cada accidentado se seleccionó un individuo no accidentado que pasaba a la misma hora por una carretera de características similares. O sea, tenían accidentados y no accidentados, ¿no? Y se les extrajo sangre para cuantificar la cifra de alcoholemia. ¿Qué tipo de estudio será este? Un estudio de casos y controles. Pues los casos son los accidentados y los controles son los no accidentados. El factor de riesgo será la exposición al alcohol. Para saber si estuvieron o no expuestos al alcohol, se les hizo la prueba de alcoholemia. ¿Ok? Muy bien. La siguiente dice: se dice que un estudio observacional tiene validez interna. ¿Cuándo? Cuando se obtiene un resultado estadísticamente significativo, cuando el investigador ha controlado razonablemente las posibles fuentes de sesgo, cuando el investigador no ha cometido fraude y los resultados son auténticos, cuando se ha publicado en una revista con alto factor de impacto, o cuando el intervalo de confianza de la principal medida de efecto no incluye el valor nulo. ¿Qué cosa es validez interna? La validez interna se da cuando el investigador ha controlado todos los posibles o las posibles fuentes de error, ¿ok? En su diseño. Eso es validez interna. Validez externa es cuando los resultados que se obtienen en vuestro trabajo de investigación se pueden extrapolar a la población, ¿ok? A eso se llama validez externa. Entonces, hay dos tipos de validez: interna y externa. Entonces, aquí la respuesta es la B. Muy bien, la 45 dice: en una comunidad se ha detectado un clúster o agregación de casos de leucemia no atribuible a una variabilidad habitual de la enfermedad. ¿Cuál es el diseño más adecuado para analizar su posible relación con la exposición a una fuente de ondas electromagnéticas? ¿Un estudio transversal, un estudio de cortes históricas, un estudio de cortes, un estudio de casos y controles o un estudio de ensayo clínico? ¿Cuál sería? Han detectado que en una comunidad se han elevado los casos de leucemia, ¿no es cierto? Por encima de lo habitual. Si ustedes creen que estos casos de leucemia se han podido deber a que han estado expuestos estos pacientes a radiación o a ondas electromagnéticas. Entonces, ¿qué tipo de estudio usarían ahí? ¿Cuál sería? ¿Qué deberían hacer en este caso, ¿no? Agarran y tienen pacientes con leucemia, creen que han estado expuestos a ondas electromagnéticas. Entonces, para saber si es un factor de riesgo o no, ¿qué deberían hacer? Tienen pacientes con leucemia de esa población, porque dice en una comunidad, y pacientes que no desarrollan leucemia en esa misma población. ¿Y qué cosa harían? Tendrían que irse hacia atrás y ver quiénes han estado expuestos a las ondas electromagnéticas y quiénes no, ¿no? Eso es lo que se debería hacer. ¿Qué tipo de estudio sería ese? Un estudio de caso y control, ¿no es cierto? Un estudio de caso, control. Muy bien. La siguiente dice: la 46. Va a realizar un ensayo clínico aleatorizado para comparar la eficacia de dos tratamientos para dejar de fumar. Como cree que el sexo puede influir en el resultado, le gustaría asegurar que la proporción de hombres y mujeres es similar en los dos grupos de tratamiento.
¿Qué tipo de aleatorización utilizaría? Aleatorización por bloques, aleatorización estratificada. No es necesaria la aleatorización si aseguramos el correcto enmascaramiento del tratamiento, aleatorización por centros o aleatorización simple. ¿Cuál usaríamos? La simple usarán. No, la simple solamente les da la posibilidad de que cada sujeto tenga la posibilidad de ingresar al estudio, nada más, ¿no es cierto? A ustedes lo que están buscando es que la proporción de hombres y mujeres en ambos grupos de tratamiento sea similar. ¿Por qué? Porque creen que el sexo puede influir en el resultado, ¿no es cierto? Cuando ustedes tienen una característica que quieren que se distribuya de igual forma en uno y otro grupo de tratamiento, tienen que hacer una aleatorización estratificada, ¿ok? Estratificada. Hay otro tipo de aleatorización que deben recordar, aparte de la estratificada y la simple, que es la restrictiva, ¿ok? La restrictiva. La restrictiva es aquella en la cual ustedes quieren tener el mismo número de sujetos en ambos brazos del tratamiento. Muy bien, la 47 dice, un ensayo clínico abierto significa que no requiere ingreso, que puede incluirse sujetos en el ensayo, que no existe grupo control, que es no enmascarado o que sus resultados son extrapolables a la población general. ¿Qué será? Un ensayo clínico abierto. Es un ensayo clínico no enmascarado, ¿ya? A eso se llama ensayos clínicos abiertos. Muy bien, la 48 dice, a realizar una serología frente a Trypanosoma cruzi en una comunidad de inmigrantes bolivianos con una prevalencia estimada del 30% de enfermedad de Chagas, respecto a otra comunidad de inmigrantes ecuatorianos con una prevalencia estimada de enfermedad de Chagas del 5%. ¿Qué pasará? Aumenta la sensibilidad, disminuye la especificidad, aumenta el valor predictivo positivo, aumenta el valor absoluto de los falsos positivos, aumenta la validez interna de la serología. ¿Qué pasará? Tienen una población, ¿no?, que proviene de Bolivia con una prevalencia del 30%. Y tienen otra población proveniente de Ecuador, ¿no?, con una prevalencia del 5%. ¿Qué cosa esperan encontrar cuando comparan una a otra? Que aumente la sensibilidad, que disminuye la especificidad, que aumente el valor predictivo positivo, que aumente el valor absoluto de los falsos positivos o que aumente la validez interna de la serología. ¿Qué cosa esperan encontrar? Que aumente el valor predictivo positivo, ¿no es cierto? Que aumente el valor predictivo positivo. ¿Por qué? Porque la prevalencia en la población boliviana es mayor que la población ecuatoriana. Recuerden, cuando la prevalencia aumenta, el valor predictivo positivo aumenta. Cuando la prevalencia disminuye, el valor predictivo negativo va a aumentar. Muy bien. Acá es la C la respuesta.